Que empiece el golpe. Cortina de fuego. La agencia EFE reportó que el narcotraficante Wilmer Chavarría, alias Pipo, señalado como máximo líder de la banda Los Lobos, negó ante la Fiscalía de Zaragoza, en España, haber sido el autor del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y, en cambio, acusó al presidente ecuatoriano Daniel Noboa de haber ordenado el crimen por temor a una derrota electoral en 2023. El capo, detenido en la prisión de Suera y requerido por Estados Unidos por narcotráfico, declaró que la intención de las autoridades ecuatorianas es obtener su extradición para utilizarlo en procesos políticos y judiciales. Según su versión, una persona cercana al ministro del Interior, John Reinberg, le habría transmitido que la orden para asesinar a Villavicencio provino de Noboa, del presidente Daniel Noboa, y que se han ejercido presiones para que involucre a otros actores políticos. Chavarría afirmó temer por su vida si es enviado a Ecuador y aseguró que, de ser extraditado a Estados Unidos, se buscaría que declare contra el expresidente Rafael Correa, a quien dijo no conocer. Agregó que fue amenazado cuando estuvo detenido en Málaga y que esas reuniones habrían quedado registradas en cámaras de seguridad, por lo que pidió confianza en la justicia española para resguardar su testimonio. Yo quiero aquí proponerles un ejercicio. Vamos a ver cómo recoge esto la prensa internacional y luego analizamos qué dijeron los medios de comunicación nacionales. Vamos a escuchar entonces un reporte de la prensa internacional. Una declaración estremecedora sacude la esfera política y judicial en Ecuador y ha generado repercusiones en Estados Unidos y Europa. Según fuentes acreditadas, en las últimas horas, ante las Cortes españolas, ha declarado Wilmer Chavarría, alias Pipo, quien ha vinculado directamente al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de ordenar y ser el responsable del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. La comparecencia, descrita como contundente por abogados y fiscales presentes, afirmó que el crimen se ordenó ante el temor de que el excandidato ganara las elecciones. También declaró que el ministro del Interior, John Reinberg, lo amenazó a través de un emisario y que existen grabaciones de cámaras de seguridad en Málaga que lo prueban. Esta noticia caería como un baldazo de agua fría para el presidente Noboa, al que las encuestas recientes señalan que su aceptación y popularidad se ha visto afectada por diversas controversias en los últimos meses, además de sus graves sospechas denunciadas anteriormente con el tráfico de drogas en contenedores de banano a Europa y Estados Unidos a través de empresas suyas como Noboa Trading, contratos con empresas fantasmas, casos de corrupción y nexos con operadores logísticos ligados al crimen organizado. ¿La prensa internacional recoge este hecho? Vamos a analizar más adelante cómo la prensa nacional, cierta prensa nacional, ciertos opinadores, ciertos comentaristas e incluso, lo digo con precisión, e incluso influencers decidieron autocensurarse, mirar hacia otro lado, relativizar este hecho que per se es noticia. Y escuchaban ustedes este reporte de la prensa internacional y cómo contextualizan, cómo ponen además antecedentes de lo que está pasando ahora mismo y las denuncias que enfrenta el presidente Daniel Noboa con respecto a los contenedores de banano que han sido contaminados, con respecto a Noboa Trading, por ejemplo. Pero bueno, tras conocerse estas revelaciones, el expresidente Rafael Correa denunció públicamente un supuesto plan para incriminarlo, utilizando el testimonio de alias Pipo. Sostuvo que, según la información que le habría llegado, un abogado identificado como José Aliste visitó a Chavarría en prisión en representación de la Embajada de Estados Unidos en Madrid para ofrecerle presuntamente dos caminos: acusar a Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass y a su gobierno, o enfrentar una extradición inmediata. En su cuenta de X, el exmandatario afirmó que la Fiscalía ecuatoriana habría enviado decenas de preguntas con el objetivo de vincularlo al caso y destacó que, en lugar de ello, Chavarría terminó señalando a Noboa como responsable del asesinato de Villavicencio. Vamos a escuchar las declaraciones del expresidente Rafael Correa, que se refería a este hecho puntual. Compañeros queridos, ¿recuerdan cómo
hace unos días escribí que venían por mí, era precisamente por las noticias que ha salido el día de hoy. Bueno, no nos imaginábamos que iba a ser tan escandalosa la noticia en el otro sentido, pero sabíamos que estaban presionando a este narco preso en Zaragoza, narco ecuatoriano Pipo Chavarría, capturado en noviembre. Este fue el que fingió su muerte en el 2021. Yo no lo conozco, ni siquiera había escuchado hablar de él hasta noviembre, que lo capturaron. Y supimos que lo fue a visitar un abogado que se hizo pasar, al menos como abogado de la Embajada de Estados Unidos. Él se llama José Aliste, un descalificado, ¿no?, con muy mala fama en España, para decirle que le iban a extraditar a Estados Unidos y que si no quería que le metan 150 años de cárcel, tenía que involucrarme a mí, a Jorge Glass y a mi gobierno como cómplice del narcotráfico y autores intelectuales de asesinato de Villavicencio. Estábamos muy preocupados porque mi abogado dijeron, nos enteramos de esto de muy buena fuente, tenemos amigos, no puedo dar más detalles en ese sentido, pero muy preocupados porque decían, bueno, la presión de Estados Unidos y Europa, eso sí es otra cosa que la presión de Ecuador con un gobierno como el de Daniel Noboa.